En este video tenemos a un invitado especial, Eduardo Rosas, del canal Eduardo Rosas Finanzas Personales. Nos va a platicar a detalle sobre su portafolio de inversión para que puedas ver un panorama completamente diferente. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos de nuevo al canal de Educación Financiera. El día de hoy estoy súper emocionado porque tenemos un invitado especial. Es Eduardo Rosas del canal Eduardo Rosas Finanzas Personales. Y la verdad es que ya he visto bastante de sus videos desde hace tiempo. Me da mucho gusto que por fin podamos hacer una colaboración. También he visto que a mucha gente le interesaba. Entonces hemos decidido compartir nuestros portafolios y vamos a hablar sobre qué tiene Eduardo en su portafolio, por qué lo hace y quién mejor para contárnoslo que él mismo. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Omar, muchas gracias por tenerme aquí en tu canal. Bienvenido, nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre quién eres y qué es lo que haces? Sí, por supuesto, tenemos unos intereses bastante similares, creo, ¿no? Ambos somos ingenieros, ambos tenemos un canal de finanzas personales en YouTube y justamente es algo que desde hace casi un año es en lo que he estado trabajando, ¿no? En crear estos videos con el objetivo pues, generar cierta conciencia de cómo nuestras finanzas quizás no siempre son las mejores. Y sobre todo en México, no sé si es el caso en todos los países, pero en México hemos tenido siempre esa, pues como desventaja o que no tenemos mucha educación financiera. En las escuelas jamás nos enseñan nada de impuestos, de inversiones, en dónde debemos de ahorrar. De ahí surge esa idea de empezar a crear este contenido y por ahí nos hemos encontrado también en YouTube, ¿no? Que tus videos también, yo los he visto bastantes de ellos y me encantan. Claro, tenemos una misión muy similar. En serio, me da mucho gusto que estés aquí. Eduardo, pues, ¿qué te parece si comenzamos mostrando una foto de tu portafolio? Me gustaría que a lo mejor nos platicaras por qué lo tienes así, en qué instrumentos inviertes, qué razones tienes en mente a la hora de hacer estas inversiones, qué puede aprender la gente de esto. Claro, sí, de entrada, la parte, digamos que más grande de este portafolio, si es que lo queremos contar como parte del portafolio de inversión, es un fondo de emergencias. Es dinero que no está, digamos que invertido en nada que me tomara mucho tiempo el sacar. Es importante que este fondo de emergencias sea, pues, lo más líquido posible. Y liquidez es simplemente el que podamos hacerlo efectivo en cuestión de días incluso, ¿no? Pero es importante tener este fondo de emergencias antes de considerar cualquier otra inversión, porque este fondo de emergencias es el que le da estabilidad a nuestras finanzas. Si nosotros empezáramos a invertir antes de tener un buen fondo de emergencias listo, seguramente la vida pasa y cualquier cosa se nos presenta, necesitamos 10,000 pesos, 50,000 pesos, X cosa, tendríamos que sacar de nuestra inversión y eso hace que pues la inversión se corte. Y en mi canal hablo mucho de cómo es importante que las inversiones sean a largo plazo. Generalmente a largo plazo es cuando, sobre todo, inversiones como acciones, de las que voy a mencionar un poco, funcionan mejor. Entonces el cortarlas tendría un impacto bastante negativo. Aparte de que, por supuesto, Me, pues quieres que en esos escenarios en los que desafortunadamente necesitas dinero porque perdiste tu empleo o hay que pagar un seguro o X cosa, lo último que quieres en esos momentos es endeudarte. Que esa deuda aparte genere intereses y pues afecte mucho a tus finanzas personales. Entonces, antes que cualquier otra cosa está ese fondo de emergencias, que ya teniendo como que hay cierta libertad adicional de poder invertir en otros lugares, ¿no? me encanta y excelente. Yo comparto definitivamente esa mentalidad. Antes de invertir es muy bueno tener un fondo de emergencias. ¿Qué consideras tú adecuado en cuanto al tamaño del fondo? ¿Cuántos meses a lo mejor de tus gastos debería cubrir ese fondo de emergencias? Creo que de entrada deberían de ser 3 meses de nuestros gastos. Es quizás el primer objetivo que nos tendríamos que poner cuando empezamos a mejorar nuestras finanzas personales. Quizás ya teniendo esos 3 meses ya podemos empezar a buscar algunas otras formas de invertir o de ir mejorando nuestras finanzas poco a poco, pero definitivamente no es el último lugar, no es como que ya tengo 3 meses y ya me olvido del fondo de emergencias. Creo que el segundo paso es tener 6 meses, que es cuando ya estás mucho más estable con tus finanzas, ya le puedes hacer frente a muchos más problemas que se podrían presentar. Y ahorita justo en lo que estoy trabajando, que es mi objetivo de este año, es en el juntar un año completo de los gastos, ¿no? Que es un nivel de libertad completamente adelante, ¿no? Sobre todo que te permita hacer
pues cosas que quizás no harías si no tuvieras ese fondo, ¿no? Quizás a las personas de pronto que no les encanta su empleo, que querrían trabajar en otra cosa, sería más fácil que lo lograran si tuvieran ya varios meses de sus gastos listos, ¿no? Que no tuvieran que depender de un ingreso. O si quieren mudar de ciudad o un cambio que les gustaría tener, es mucho más fácil lograrlo cuando tienes este tipo de estabilidad financiera. Tener entonces Claro. esas metas como escalonadas es lo que me ha ayudado a mí, es lo que creo que le podría ayudar a las demás personas también. Completamente de acuerdo, muy muy importante, incluso si quieres emprender y tienes deudas, eso es También. complicado, Ujú. que necesites un ingreso inmediato. Tener ese fondo de mínimo 3 meses te abre ahora sí que un gran mundo de posibilidades. Estabas mencionando que lo tienes en algo al que puedas acceder en el corto plazo, algo con liquidez alta. ¿Qué instrumentos concretos usas, Eduardo? ¿Cuáles serían? Yo en particular utilizo CETES. Tengo en CETES Directo la inversión. Es un ahorro, pero está digamos que invertido al menos como para que no pierda ante la inflación. Pero eso sí está en CETES a 28 días. Y Pues, afortunadamente en CETES, independientemente de si ya se terminó el plazo de esos 28 días, yo puedo vender sin ninguna penalización. Si compré apenas ayer el CETES a 28 días y lo necesito hoy, no voy a generar obviamente el rendimiento, pero tampoco hay una penalización y en cuestión de un par de días estaré en mi cuenta listo para ser utilizado. excelente. ¿Y esa inversión la tienes en CETES a 28 días todo de un solo golpe o lo divides a lo mejor en partes? De tal manera que a lo mejor cada semana se vence una parte. ¿Cómo lo tienes ahí? Ándale, exactamente. Sí, no está todo como en un bonchezote, ¿no? Sino que está dividido en cada semana. Esto quiere decir que quizás este martes se vencen un cuarto de la inversión, el siguiente martes otro cuarto, el siguiente martes otro 25% y así. Excelente. Comparto esa estrategia muy muy buena. Yo sí lo entre esa y a lo mejor Bondía. Las dos creo que Ándale. son buenísimas. Entonces está muy padre el fondo de emergencias. Renta fija en CETES. Muy muy seguro. Me encanta. Estoy viendo que tienes, es un gran porcentaje, 34%. Se me hace bastante bien para tener mucha maniobra para poder hacer otras inversiones, ¿no? Tener ese margen ahí, ese colchón. Entonces estoy viendo ahora que tienes un PPR y eso es algo que se me hace muy muy interesante porque yo todavía no abro el mío, pero después de ver un video que subiste, estoy investigando y he considerado hacerlo. Cuéntanos sobre tu PPR, ¿cuál es el que usas? Sí, fíjate que encontré apenas el PPR, igual no tiene mucho que me enteré de estas opciones que tenemos en México, perdón, que lo que permiten es que invirtamos de cierta forma un poco más libre, quizás a veces lo comparamos con un Afore, porque tiene las mismas ventajas fiscales que un Afore, de que las aportaciones que hacemos, como es para un retiro, digamos que Hacienda nos permite el deducir estos gastos. Es decir, que de ese dinero no vamos a pagar impuestos ese año. Y el PPR que yo ahorita estoy utilizando es de una empresa que se llama Actinver. El PPR está invirtiendo mayormente en un fondo de Actinver que se llama Acti 500, que sigue al S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Que no es el único, obviamente. Hay muchas opciones en otras empresas que también ofrecen planes personales de retiro, PPRs. Pero yo me orillé por Actinver justamente porque permitía destinar la mayor parte del PPR al S&P 500. En otras empresas donde me acerqué, en Sura, por ejemplo, en Principal, tenían ciertas restricciones de a qué lugares se podía destinar el dinero. Y esa era una de mis prioridades, el que se pudiera destinar más al S&P 500 que a otra cosa. Es la única razón por la que me decidí por Actinver. Hay de nuevo varias otras opciones. Y justo 30%, aproximadamente 26% del portafolio completo está en ese Acti 500, que es el que sigue al S&P 500, dentro del PPR. Excelente. Hasta donde tengo entendido, te permite tener 80% en ese ETF, ¿verdad? En ese fondo de inversión. Ándale, sí. El otro 20%, ¿en dónde lo metes? El otro 20% tiene que estar forzosamente en bonos. Hay otro fondo de Actinver que se llama Actigov. Entonces, justamente dentro de un PPR, al menos dentro del de Actinver, 80% se puede ir a ese Acti 500, el otro 20% tiene que estar en Actigov, que son bonos del gobierno, muy similar a CETES, bondes de, etcétera. Muy, muy interesante. Está muy padre la idea. El beneficio fiscal es buenísimo. También, si lo haces bien, cuando te retiras, lo puedes retirar libre de impuestos, sea con pagos mensuales o en una sola exhibición, dependiendo del monto.
Algo muy, muy bueno que realmente creo que yo debería hacer. Voy a volver a ver tu Sí. video y a lo mejor investigar un poco más, pero a mí también me interesa eso, invertir en el S&P 500. Creo que es una muy buena idea para el retiro y a lo mejor también como una estrategia normal. Entonces vamos a ver ahora, ya vimos el PPR, estoy viendo que tienes un seguro de vida. Y eso es algo que tampoco tengo, también estoy evaluando adquirir. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, esa parte es interesante. A lo mejor los números son un poco estimados, porque resulta que en este portafolio, en este momento los UDIs estoy entendiendo que sean aproximadamente el 10%. Para que los bonos, y lo iremos platicando, en total del portafolio solo sean el 20%. Es una inversión quizás un poco más riesgosa de un modelo que suelo seguir, que es el modelo de Swensen, que dicta que 15% debería estar en UDIs. Yo solamente tengo 10, es una decisión personal como para destinar un poco más acciones. Pero hablando del seguro de vida, justamente existen varios seguros de vida en México de varias aseguradoras que permiten, aparte de tener tu seguro de vida como seguro de vida, que ahorres una parte de la prima que estás pagando todos los años en UDIs. Esto no es necesariamente lo que deberíamos hacer todos. Es recomendable que lo hagamos quienes tenemos dependientes económicos. Aparte, hace unos meses, hace creo que casi un año cuando lo contraté, estaba interesado en tener una protección contra invalidez total y permanente. Que en caso de que por X cosa quede inválido, toco madera, eh, ya no puedo trabajar, pues que al menos reciba cierta suma de dinero que no va a ser que ya no me preocupe nunca, pero al menos por unos meses, un par de años, pues me dé cierto respiro como para ver qué es lo que sigue, ¿no? Pero entonces es como matar dos pájaros de un tiro. Tener el seguro de vida con la protección contra invalidez total y permanente, que obviamente el seguro de vida, si algo me pasa, si fallezco, mis dependientes económicos pues también reciben cierta suma. Además, si no me pasa nada, ese mismo seguro de vida sigue teniendo ese componente de ahorro en UDIs. Que es importante que esté en UDIs porque la opción hay en pesos, pero en pesos sabemos que si faltan 40 años para mi retiro, en 40 años puede perder una cantidad increíble de su poder adquisitivo. Estando en UDIs, estos UDIs están protegidos de la inflación. Entonces el valor del UDI sube como sube la inflación. Es importante entonces que si a alguien le interesara considerar un seguro de vida, que se asegure de que esa parte de ahorro esté en UDIs en lugar de en pesos, porque podría ahí perder algo de su dinero. Aparte, algo interesante de estos seguros de vida, al menos el que yo contraté en AXA, también no es que le estoy recomendando, hay muchas otras opciones, pero tiene una ventaja de que después de cierto tiempo, en mi caso después de 25 años, no solo puedo retirar lo que he aportado de prima, sino que puedo retirar más. Por ejemplo, digamos que de aquí a dentro de 25 años he aportado 1 millón de pesos. Ese millón de pesos, aparte de que no perdió poder adquisitivo porque está en UDIs, AXA me va a decir, ¿sabes qué? No te puedo dar solo 1 millón, te voy a dar 1.100.000, 1.010.000 o algo, un poco más de lo que realmente yo estaba dando de prima, que es como un estilo de inversión adicional, ¿no? Que no solo está protegido de la inflación, sino que aparte la aseguradora te terminaría dando un poco más. Está muy, muy interesante. Sí, necesito definitivamente investigar a detalle eso. Le recomiendo a la gente que nos escucha que investigue sobre el seguro de vida. Eso que menciona Eduardo, de la protección contra invalidez. Tú no sabes el día de mañana qué nos puede llegar a pasar. Para ese entonces probablemente no tengamos un gran fondo de emergencia, un gran ahorro, porque estamos empezando a invertir. Entonces es bien, bien recomendable tener un seguro que te va a dar algo. Si bien, como dice Eduardo, no te va a garantizar ya el dinero de por vida, pues tienes un buen monto para que en lo que ves que vas haciendo. Creo que es algo que debemos evaluar todos. Luego me gustaría hablar más a detalle sobre el seguro de vida. A lo mejor invitar a Eduardo y que nos platique bien, Por bien a supuesto. detalle qué es lo que está haciendo. Pero en serio, muy buena idea. Definitivamente hay que explorarla más, en mi caso. Algo que he visto, hace poco hablé con un asesor de GNP y me está diciendo que también hay opción de tener un seguro de vida en dólares. ¿Eso es algo que llegaste a considerar? No lo consideré mucho. También está la opción en AXA, donde lo contraté. Estaba la opción en pesos, en UDIs y en dólares. No lo consideré mucho porque justamente estaba pensando en que esa inversión, entre comillas, fuera justamente en UDIs. Para terminar este portafolio, te mencionaba un modelo de Swensen, que es un modelo bastante probado de cómo diversificar tu portafolio, que dicta que 15% aproximadamente de tu portafolio debería estar en UDIs,
que era en lo que me estaba enfocando en ese momento. Es por eso que decidí por UDIs. Ok, muy bien. Tú mencionabas que el modelo de Swensen recomendaba 15% para protegerte de la inflación o en UDIs o en algo similar. Tú decidiste 10, dijiste, el otro lo mandaste a acciones. Ujú. ¿Qué fue lo que te mandó o que te hizo tomar esa decisión? Sí, de hecho el modelo de Swensen dice que el 30% debe de irse a bonos, dividido 15% en CETES. Bueno, lo adapté a México porque habla de bonos Claro, estadounidenses, pero 15% claro. en CETES, 15% en UDIs. Decidí, en lugar de ese 30% en bonos, disminuirlo a 20% y ese 10% extra mandarlo a acciones. Es una decisión completamente personal por mi estilo de inversión, ¿no? Eh, por, Ok. porque soy joven, porque no tengo muchas responsabilidades, porque faltan muchos años para mi retiro, porque quería un poco más de riesgo, puedo decidir en ese caso disminuir la inversión en bonos, porque los bonos son una inversión muy segura, pero que generan menos rendimiento a largo plazo. En cambio, la inversión en acciones es una inversión más riesgosa, pero con rendimientos potenciales superiores, sobre todo a largo plazo. Esa es la razón principal por la que decidí como que mover ese 10% de bonos a acciones. Puesto, eres joven y te puedes dar el lujo de hacerlo. Me agrada mucho la idea, arriesgar un poco más. Ahorita que todavía tenemos muchos años por delante, esperemos, en toco Esperemos. madera, y pues ojalá nos vaya muy bien. Oye, estoy viendo que tienes aquí economías desarrolladas. ¿Qué es eso, Eduardo? Sí, eso es lo que sigue del modelo de Swensen. He mencionado hasta este momento que 30% debe irse a bonos, según este modelo, que por cierto es de David Swensen, que es el director de inversiones en la Universidad de Yale. Pero el otro, todavía nos falta hablar de 70%, ¿no? Resulta que él dice que 50% debe de irse a acciones, 30 a acciones de Estados Unidos, 15 a acciones de economías desarrolladas y otros 5 a acciones de economías emergentes. Es por eso que así lo tengo. Justamente he estado buscando el que aproximadamente el 15% de mi portafolio se vaya a acciones de economías desarrolladas. Quiere decir economías desarrolladas aparte de Estados Unidos, pues. Quiere decir economías como Francia, Inglaterra, Alemania, Japón. eh, ya mencioné Inglaterra, ¿verdad? No Entonces, otra vez Inglaterra. Inglaterra otra vez. Y obviamente la mejor forma de hacerlo no es irme a Inglaterra a buscar acciones individuales de empresas inglesas ni empresas francesas. La forma más sencilla de hacerlo es a través de ETFs. Hay un fondo que ya invierte en economías desarrolladas, en acciones de economías desarrolladas. Y ya, nada más tengo que comprar acciones, bueno, títulos de ese ETF y listo. En mi caso, he utilizado siempre ETFs de Vanguard. He encontrado que Vanguard tiene los ETFs más baratos, que cobran las comisiones más bajas. Y para economías desarrolladas es el ETF VEA. Entonces, en mi caso, en Home Broker, tengo las inversiones en VEA y ya no me tengo que preocupar más por esa parte del portafolio. Está muy interesante y me agrada mucho la idea que este es un modelo sencillo de inversión pasiva. Tú puedes implementar y cada mes no tienes que preocuparte por lo que he visto hasta ahorita. ¿Qué pasa con la bolsa? ¿Qué pasa con el mercado? Hasta donde tengo entendido, tú defines una cantidad mensual y cada mes inviertes en lo mismo, no lo vas tratando de balancear. Exactamente, y es una parte importante de mi estrategia, ¿no? De que tenga que tomar la menor cantidad de decisiones cada mes. Las decisiones, digamos que ya las tomé anteriormente, ya establecí el modelo, bueno, adapté este modelo de Swensen a mis necesidades y listo. Y como dices, ¿no? Independientemente de todas las cosas que podrían estar pasando en el mercado, yo ya sé qué porcentajes tengo que destinar. Es 15% en economías desarrolladas, 5% en economías emergentes, 30% en bonos, depende de cómo lo adapté. De nuevo, sin estar volteando a ver qué tanto el coronavirus nos ha afectado, etcétera, ¿no? Puesto, muy buen modelo, sobre todo si lo que quieres es tiempo, si valoras mucho tu tiempo y crees que con tu tiempo puedes generar ingresos mejor en otra cosa, este modelo está Dale, perfecto sí. para invertir sin tener que dejar de lado otras actividades, tu familia, tu negocio, tu trabajo, etcétera. Me gusta, se ve muy bien. Tienes también inversiones en economías emergentes. Supongo que será otro ETF o cómo inviertes ahí. Sí, exactamente. Similar a cómo está el porcentaje en economías desarrolladas, este porcentaje es más pequeño, 5%. También en economías como hasta este momento
Todavía por alguna razón China es considerada economía emergente en estos ETFs. Válgame. Pero ¿Cómo? entonces ahí está inversiones en China, inversiones en Tailandia, inversiones en Brasil, en México, Sudáfrica, muchos países en desarrollo. También a través de un ETF bien facilísimo, no tengo que ir a buscar empresas por todos los países. En este caso también un ETF de Vanguard VWO. También lo busco así en Homebroker, compro títulos de VWO y listo. Ya tengo inversiones en todos esos países. Excelente. Y sí, definitivamente Vanguard, de las mejores empresas de ETFs que yo conozco, es una empresa que está hecha por inversionistas para inversionistas y ellos no buscan lucrar. O sea, realmente las comisiones son tan bajas porque ellos solo buscan tener suficiente dinero para mantener su modelo. Exacto. Todo lo demás se va directo a los inversionistas. Entonces yo también ampliamente cualquier ETF de Vanguard se lo recomiendo. Investíguelos bien. Todos los que hice Varo se ven muy interesantes. Definitivamente los tengo que evaluar a detalle. Se ven muy, muy padres. Algo que te quiero preguntar, me estás mencionando que inviertes en Home Broker, en GBM. ¿Has llegado a tener a lo mejor problemas de liquidez en alguno de estos activos? Como que el volumen es bastante alto, ¿verdad? Es relativamente alto. El único problema que de pronto se puede presentar es que no se hacen las compras de los ETFs inmediatamente, ¿no? De que a lo mejor si de pronto intentamos comprar la acción de Apple, pues, en segundos la podemos comprar. No necesariamente es el caso con todos estos ETFs. Quizás sobre todo con WO, también el de bienes raíces, que ahorita es la siguiente parte del portafolio. Lo único que tendríamos que hacer es en Home Broker, en lugar de establecer una orden limitada, que es la opción como por defecto, cambiarla a una orden a mercado que haga la compra al precio que esté en ese momento sin tener que establecer a qué precio queremos comprar o vender. Y usualmente lo que hago es poner que esa orden esté viva por varios días, ¿no? Que no venza el mismo día, sino que esté ahí quizás 7 días. 7 días después puedo regresar a ver si sí se compró y si no, pues volverla a poner. Igual como que es un estilo de inversión, como dices, a lo mejor muy pasivo, con esa idea de tener la mayor libertad de tiempo posible para generar ingresos por otros lados, ¿no? Ya teniendo esta estrategia de inversión, ya no me tengo que preocupar por estar todos los días volteando a ver el portafolio, solamente quizás revisar si se hicieron las compras correspondientes cada semana, por ejemplo. Claro, y me encanta esa estrategia. O sea, realmente yo me he dado cuenta que el recurso más valioso que tenemos es el tiempo. Muchos piensan, es que quiero dinero, quiero dinero. Y cuando empiezas a ganar buena cantidad de dinero, te das cuenta que lo que no tienes es tiempo. Sí, Estás dispuesto a pagar lo que sea por tener más tiempo. Es un modelo como esto, se me hace maravilloso. Creo que hay muchas personas que nos escuchan, que a lo mejor tienen su negocio, tienen su empleo, tienen su familia y no tienen mucho tiempo para invertir. O me ven hablando de acciones, haciendo análisis, eso consume mucho tiempo. Y si eso no es para ti, no te preocupes, hay muchas maneras. Esa que menciona Eduardo es buenísima, el modelo se hace muy, muy padre para tener tiempo para hacer otras cosas y de todas formas seguir invirtiendo de manera pasiva y obtener buenos resultados, porque eso es algo que quiero que hablemos ahorita ya más adelante. Realmente los resultados de estos modelos son usualmente mejores que lo que te va a dar un fondo de inversión, que lo que te va a dar alguien que invierte en acciones. Te lo digo yo que invierto en acciones, pero yo también he visto esos datos y realmente pues está comprobado estadísticamente. La gran mayoría de las personas, creo que los fondos es más del 90% de los fondos no logra superar al S&P 500, ¿no? sí. A un ETF como VO. Entonces, pues muy, muy padre esta idea que ya está probada. No sufres, no tienes que andar haciendo análisis. Funciona muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de los bienes raíces. ¿Qué es lo que tienes ahí? Ahí también, muy fácil como con los demás, la mayoría, o la mayor parte de los bienes raíces está a través de un ETF. Y aquí sí hay muchísimas más opciones que he considerado. Por ejemplo, en México existen los fideicomisos de bienes raíces o fibras, que en lugar de tener quizás solamente una o dos o 10 propiedades, puedes tener 500, ¿no? Por ejemplo, esta fibra uno que tiene 500 y tantas propiedades. Eh, Sin embargo, yo me fui por un ETF como para incluso diversificar más. Y diversificar es un tema muy recurrente en el modelo de Swensen que he mencionado, que el tema principal de tener un buen portafolio, según David Swensen, es que esté diversificado. Que independientemente de qué esté pasando en el planeta, no todo tu portafolio se ve afectado, ¿no? Si vemos al S&P 500 bajar, pues no está afectando al 100% de tu portafolio porque tienes acciones en economías emergentes, desarrolladas, bienes raíces, etcétera. Entonces, con ese tema de diversificar tanto la inversión como sea posible, la mayor parte de esos bienes raíces está en otro ETF de Vanguard que es VNQ, que son fibras estadounidenses o REITs, Real Estate Investment Trusts.
Igual, así como fibra 1, hay varias fibras en Estados Unidos que también tienen varias propiedades y VNQ las junta, las engloba. Entonces, igual, comprando títulos de VNQ ya tengo bienes raíces por ahí. Otras opciones que sí he llegado a considerar son algunas plataformas fintechs medio recientes, por ejemplo 100 ladrillos, que también es una opción que he estado considerando. Hasta este momento sí la gran mayoría de la inversión todavía está en VNQ. Oye, si te está gustando este video, por favor dale me gusta para ayudar con el algoritmo de YouTube. Muchas gracias. Vamos de vuelta al video. ¿Qué opinas de invertir en una propiedad, ya sea con un crédito hipotecario, comprarla de contado como puedas para rentarla, incluso venderla después por la plusvalía que vaya generando? Creo que no es tan fácil de tomar esa decisión, ¿no? Porque, por ejemplo, si fuera con un crédito, no solamente tienes que tomar en cuenta cuánto te está costando la casa en este momento, sino cuánto te está costando el crédito, porque aparte del dinero que te están prestando, pues son intereses que tienes que pagar. Aparte, la plusvalía no siempre está garantizada, no está garantizada, no sabemos, a pesar de que es algo que usualmente se llega a pensar de que una inversión en bienes raíces es asegurada y siempre hay plusvalía, pues no es necesariamente cierto. También obviamente depende de persona a persona, pero por ejemplo, si tú quieres de pronto rentar una propiedad, quizás de pronto te des cuenta de que rentar no es precisamente fácil, ¿no? A lo mejor hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta, como el que de pronto tienes que estar persiguiendo a los inquilinos para que te paguen y tienes que estar haciendo el mantenimiento de la casa, de las instalaciones, todo. Entonces, es una inversión muchísimo más pues, compleja que inversiones a través de estos ETFs que he ido mencionando, ¿no? Y sí, usualmente tenemos que hacer consideraciones de muchísimo más cosas, estos intereses de la deuda que estamos adquiriendo, ver si qué tantos meses realmente vamos a estar recibiendo la renta, porque quizás no siempre está rentada la propiedad. Esos meses que no está rentada, pues, ¿qué estamos haciendo? No está generando nada. Es un poco más complejo, además de que es mucho menos diversificado, ¿no? Hablaba de cómo diversificar es una de las estrategias principales de David Swensen, de tener un buen portafolio que resista a cualquier cosa que suceda. Tener una sola casa puede llegar a ser muy riesgoso. Aparte de que, obviamente, depende de qué tanto dinero tengamos, pero si de pronto tenemos solamente 2 millones y los 2 millones los metemos en una casa, eso quiere decir que el 100% del portafolio de inversión está en una sola propiedad. Está muy expuesta a muchos riesgos que pues no debería de ser siempre así, ¿no? De acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿eso era para rentar a alguien más o para venderla? Pero ¿qué tal comprar una para tú vivir ahí? Financieramente hablando, ¿tú crees que es una buena decisión? La verdad es que no. Y no es algo que yo diga. Lo he leído, por ejemplo, de Ramit Sethi en su libro de I Will Teach You to Be Rich. Lo he leído de Jill Schlesinger en su libro de los 13 más grandes errores que cometen las personas con su dinero. Y hacen la comparación, ¿no? Pues cuánto realmente tú tienes que estar desembolsando de tu dinero para tener esa propiedad que crees que es como una parte de tu inversión, que crees que de pronto el estar rentando es tirar dinero a la basura, pero que si hiciéramos bien las cuentas parece que no siempre es el caso. Obviamente dependerá completamente de ciudad en ciudad, es muy distinto, de qué tan grande necesitamos la casa, de qué tantas personas van a vivir, etcétera. Pero creo que en la mayoría de los escenarios no es recomendable el comprar una casa contra el rentarla. Creo que es mejor el rentarla y al contrario todo ese dinero, que al contrario deberíamos estar pagando de la deuda o de intereses o de la casa, aunque lo tuviéramos en efectivo, que ese dinero en lugar de meterlo a un solo lugar, lo podamos meter a un portafolio de inversión mucho más diversificado. Fíjate que es muy interesante lo que mencionas y compartimos el punto de vista. Yo hace poco hice un análisis en un Excel bien detallado sobre qué era mejor, rentar o, como tú dices, comprar una casa, o más bien rentar, invertir la diferencia o comprar una casa y vivir ahí. Y lo que concluí fue lo mismo. O sea, yo usé números de una ciudad en México con datos que encontré en internet y tomé en cuenta todo desde impuestos que se pagan, porque tienes que pagar impuestos al Sí, comprar una casa, gastos de escrituración, de notario, el crédito hipotecario. La tasa realmente pues es alta, o sea, desde un 7, 8, 9% al año es bastante elevado. Y concluí lo mismo, o sea, básicamente sale mejor rentar, invertir la diferencia, siempre y cuando rentes pues algo que esté dentro de tus posibilidades, ¿verdad? También si te vas a rentar una claro. casa que está muy fuera de tus posibilidades, pues a lo mejor no te va a convenir. Pero estamos completamente de acuerdo en eso.
Vamos a hablar un poquito, veo que tienes acciones, mira, esto es algo que yo no sabía, pensé que no invertías para nada en acciones. Cuéntanos qué es lo que tienes aquí, Eduardo. Sí, en realidad es más a través de fondos todavía. Resulta que en Home Broker de pronto nos podemos encontrar de que un título de VOO es un poco más caro de lo que nos puede alcanzar de pronto, ¿no? Es de 6,000 pesos y de pronto solo tenemos 1,000 pesos, no podemos comprar un título de VOO, que es el fondo, el ETF de Vanguard que sigue al S&P 500. Entonces, esta última sección del portafolio que está en acciones, que es 12% aproximadamente, es a través de fondos de GBM. Entonces, hay un par de fondos de GBM, GBM Int y GBM TRV, que también son fondos, no como los ETFs, pero que invierten pues digamos que en una gran variedad de activos, mayormente en acciones, pero aún como bien diversificado, ¿no? Invirtiendo en acciones usualmente incluso del S&P 500, no solamente en dos o tres. Entonces, sí, a pesar de que dice acciones, no es que tenga 12% de mi portafolio en Tesla o en Amazon o en Apple o algo parecido, Ya nos sino habíamos que... emocionado, Eduardo. no, sino que sí, todavía está bien diversificado, ¿no? Y si se dan cuenta ahorita que ya se va terminando el portafolio, está 26% en el S&P 500, con este otro peso en acciones, con las economías emergentes, economías desarrolladas. En total, el 60% del portafolio aproximadamente es el que está en acciones, pero definitivamente no es en una o dos o 10, sino en varios cientos de acciones. Muy interesante. Mira, si no mal recuerdo, en algún video que vi tuyo hace tiempo, mencionabas que tú al inicio o antes invertías en acciones. ¿Correcto esto? Sí, sí, pues estudié finanzas Ok. y en la carrera llevamos algunas materias de análisis técnico, de análisis fundamental y la verdad es que me gustaron, ¿no? Sobre todo el análisis técnico pues me empecé a meter en bandas de Bollinger y cosas así medio extrañas y al principio, sí, antes de que pues buscara tener un portafolio más pasivo y que me dejara más tiempo libre para otras cosas, era como invertía, ¿no? De pronto podía encontrar acciones al principio en la Bolsa Mexicana de Valores que según mi análisis técnico iban a subir, ¿no? Y podía comprarlas y a veces me iba bien, a veces me iba mal. Después, por ejemplo, compraba Amazon y de pronto subía un montón de Amazon y soy muy bueno en esta selección de acciones, pero al otro día caía a la mitad o algo por el estilo. Entonces sí, al principio era la forma en la que empezaba a invertir, mis primeros pininos en las inversiones. Ya conforme fui investigando un poco más de cómo crear un buen portafolio y de cómo no tener que estar metido casi todo el día en hacer estas evaluaciones o estos análisis técnicos, fue cuando fui descubriendo el módulo de Swensen y cómo las ventajas de solo comprar el S&P 500 y tenerlo a largo plazo y todo esto, fue que ya al fin voy teniendo este portafolio que me permite, teniendo este plan, me permite pues no tomarle mucha atención. Me requiere de quizás unos minutos al mes, nada más para hacer las inversiones todos los meses. Ya sé exactamente qué porcentajes debe de haber y listo, ya no tengo más que preocuparme. Entonces la razón principal por la que dejaste de adquirir acciones, porque tú ya tenías el conocimiento, tenías la carrera, ya tenías la experiencia, pero decidiste hacerlo por el tiempo. Según estoy entendiendo, tú valorabas más el tiempo, que a lo mejor dedicar ese tiempo a invertir y a lo mejor ni siquiera lograr buenos resultados como un ETF. Exacto. Eso fue lo que te hizo llegar a eso. Sí, sí, fíjate que hace quizás un mes, un TikTok justamente, como que lo explicó perfectamente lo que ya había intentado hacer yo, ¿no? Y es que comparaba a dos personas, una persona que destinaba todo su tiempo a invertir quizás $1,000 al mes que le sobraban para hacer análisis técnico y elegir las mejores acciones contra otra persona que esos mismos $1,000 los metía en el S&P 500, por ejemplo, de forma pasiva, sin tener que destinar más tiempo, y al contrario, su tiempo libre lo dedicaba a hacer más dinero. Entonces, mientras que quizás a la primera persona le va bien, incluso si fuera la mejor persona en elegir las acciones, le va bien, solamente podría invertir esos $1,000 al mes. La segunda persona, aunque no le fuera tan bien, como puede generar más dinero, quizás el siguiente mes puede meter 1,100, 1,200, 1,300,
y a la larga pues eso genera muchos mejores resultados. Completamente de acuerdo. Yo también recomiendo ampliamente dar un modelo de inversión pasiva. A muchos me van a decir, oye, es que tú no haces eso, tú compras acciones. Y si hago eso, pero porque yo realmente lo primero que hice fue enfocarme en crear fuentes de ingresos y ahora sí ya teniendo esos ingresos, creo que lo puedes invertir, obtener resultados muy interesantes. Pero si es la situación como menciona Eduardo, tienes tu ingreso, inviertes eso, pero ahí te quedas, a lo mejor es un ingreso promedio, es más complicado crecer el capital así y dedicarse ese tiempo a crear fuentes de ingresos. Te iría mucho mejor a que si solo estuvieras dedicando tiempo para comprar acciones. Entonces yo creo que sí, sí funciona ese modelo pasivo. También creo y espero más bien, porque es lo que estoy haciendo, que invertir en acciones te puede dar buenos resultados si lo haces correctamente. Yo sé que en un largo plazo, que dicen 10 años y es muy probable que ya ganes menos que el S&P 500. Sé que la estadística está ahí, pues espero no ser parte de ella, pero definitivamente estoy de acuerdo con todo lo que dice Eduardo, o sea, es un modelo muy bueno. Sigan ese camino si lo que buscan es tener tiempo y dedicarlo a otras cosas. Y si quieren elegir acciones, pues a lo mejor prueben un rato, como lo hizo Eduardo, como lo hago yo. Si les gusta y le va bien, pues qué bueno. Y si no les gusta, pues siempre está el modelo de Swensen, otro modelo que te va a respaldar y lo puede hacer con poco tiempo. Exacto. Ok. Bueno, mira, queda un poquito de tu portafolio. Dice deuda en home broker. Y es un porcentaje bien chiquito, 2.1%. ¿Qué es eso? Sí, es similar así como la parte de acciones. Justamente estos fondos, GBM-TRV, GBM-INT, una parte del portafolio está invertido en deuda. Entonces no son 100% acciones, por eso aquí lo llego a dividir, para que sepa exactamente en qué se está invirtiendo mi dinero, ¿no? Y que es algo importante, que sepamos que no debemos de solo comprar el fondo porque sí, sino que saber que también se puede adaptar a nuestro portafolio, porque si lo comprara nada más porque lo escuché, sin saber exactamente qué hay dentro del fondo, nada más por el nombre o algo por el estilo, podría de pronto desacomodarse un portafolio de inversión. Y si estamos hablando de que tiene que estar bien diversificado, si de pronto se llega a desacomodar, quizás te estás exponiendo a riesgos en lugares donde no necesariamente deberíamos de hacerlo, ¿no? De acuerdo. Eduardo, y según entendí el modelo que tú usas, tú solo vas comprando. Pero ¿cuándo vendes? Tan lejano en el tiempo como se pueda, ¿no? Es un El mejor modelo tiempo es de... nunca. ¿Cómo? El mejor tiempo para vender es nunca, como dice Ándale. Warren Buffett, de por vida. Exacto, Ok. sí. Por ejemplo, tener esta estrategia para tu retiro, para retirarlo a los 65 quizás, sobre todo la parte del PPR, que a partir de los 65 lo puedes empezar a retirar. Si puedes dejarlo ahí más tiempo, pues qué mejor, ¿no? Porque entre más largo plazo esté invertido, pues más hacemos uso o nos aprovechamos del interés compuesto, ¿no? Ok, me encanta esa idea. Y es que en la bolsa hay algo que mucha gente no sabe, pero el beneficio fiscal de que tú no pagas hasta que no vendes y tienes una ganancia, no pagas impuestos, algo que si lo dejas ahí por También. 10, 20, 30 años, el compuesto funciona muy, muy bien. Entonces este tipo de estrategias funciona muy, muy bien porque da buenos resultados, porque pagas muy pocos impuestos. Y luego en México el impuesto en la bolsa es nada de 10%, entonces realmente pues es una maravilla, ¿no? Cuando por ingresos la tabla de ISR dice que hasta 35%, Sí. dependiendo de tu ingreso. Pagar 10% en bolsas es un regalo casi de los mejores beneficios fiscales que hay desde mi punto de vista. Oye, y por último veo que tienes préstamos. ¿A qué te refieres con préstamos? Préstamos igual similar a como estaba considerando en bienes raíces algunas fintechs, aquí también son algunas fintechs, préstamos colectivos. Está la mayoría entre Dupla y Yo Te Presto, que son fintechs en México que permiten prestar a la gente, ¿no? Hay personas que pueden enlistarse en este tipo de plataformas pidiendo cierta cantidad de dinero y ya entre los inversionistas, no solamente una persona, no solamente dos, sino que entre varios, digamos que se fondea ese crédito y te empieza a generar ciertos rendimientos. Es como una parte extra del modelo de Swensen, porque por supuesto que el modelo de Swensen no dice que debes de tener préstamos, pero tengo varios años muy interesado en varias fintechs, he tenido mis pininos en hacer unas fintechs que fracasaron hace unos años, Qué entonces como que padre. he estado metido en las fintechs, siempre me ha interesado el saber qué es lo que está pasando en el entorno fintech en México. Y digo, utilizarlas me ayuda a conocerlas mejor, a saber qué rendimientos se pueden esperar. No necesariamente es algo que todos los inversionistas deberían de hacer, sobre todo si quieren ser un poco más conservadores, tener un modelo diversificado. Pero si no es un porcentaje tan gigante, en este caso es como el 5%, pues no se está exponiendo tanto el dinero, ¿no? De acuerdo. Oye, Eduardo, y ya vimos ahora sí tu portafolio.
Te quisiera preguntar algunas cosas. La Sí, cuéntame. primera es, ¿has considerado las SOFIPOS, sociedades financieras populares, como Cubo Financiero, Supertasas, donde puedes tener ahí como tu ahorro? Te pagan una tasa de renta fija, más o menos 10% al año, y también tiene beneficios fiscales, un monto exento de impuestos. ¿Lo has considerado para tu portafolio? Fíjate que no, hasta este momento no las he considerado. Me he enfocado más cuando se trata de renta fija a los bonos del gobierno, que sé que es la inversión más segura que puede existir. A pesar de que de pronto podemos ver algunas variaciones, por ejemplo, los últimos meses hemos visto a la tasa CETE caer, pero sé que ahí la inversión es la más segura posible, sobre todo porque, por ejemplo, la mayor parte del dinero que tengo en CETES es del fondo de emergencias. Ese dinero definitivamente no quiero que se exponga a riesgos adicionales. El lugar más seguro en donde se puede invertir sin ninguna clase de riesgo es en CETES en este caso. Está muy bien, muy interesante. Y sí, definitivamente, si quieres lo más seguro, pues CETES es la opción. Vamos a poner aquí una imagen de tu portafolio simplificado para que la gente se dé una idea general de más o menos cómo está. Entonces, nos comentabas que en acciones ahorita tienes 60%, considerando todo lo que vimos desglosado. Bonos más o menos tirándole al 20%, bien raíces 15% y otros que ya vimos ahorita 5%. Se ve Sí, bastante exacto. interesante, fíjate, me gusta mucho, creo que está muy bien y con las acciones un porcentaje de 60% se me hace bastante bien, que es donde mayor crecimiento hay. 20% en bonos es algo seguro. Hay una regla sencilla y no sé qué opines de esto, pero yo lo que usualmente sugiero es que a 100 le restes tu edad y ese número es lo que deberías tener en acciones. Por ejemplo, si tienes 30 años, 100 menos 30 te da 70% en acciones, el resto en bonos o algo así. ¿Qué opinas de eso? Sí, justo está bastante sencilla la regla de seguir y muy fácil de identificar exactamente qué deberíamos de tener en acciones, porque justo, ¿no? Entre más grandes estamos, probablemente más cercano a nuestro retiro estamos o debemos de tomar mucho menos riesgos. De cada vez más pronto necesitaremos ese dinero por X o Y. Entonces sí, es una buena regla. En mi caso, digo, no tengo 40 años como para tener 60%, pero es una adaptación del modelo de decisión que directa que 50% se va a acciones. Te mencionaba cómo lo crecí un poco porque quería tomar un poco más de riesgos en este caso. También, por ejemplo, bonos, pues sí está cerca al 20%, ese es mi objetivo, que esté en el 20%, acciones en 60%. Bienes raíces es el que ha tenido un poco más de movimiento estos meses. Me falta revisar estos meses, estas semanas, cómo se ha comportado el fondo VNQ, pero idealmente este estaría más cercano al 20 que al 15. Entonces es algo que todos los meses igual tenemos que ir reacomodando el portafolio dependiendo de cómo se mueva para que sepamos de que no estamos de pronto teniendo más en acciones de lo que deberíamos o más en bonos de lo que deberíamos. Entonces todos los meses lo que hago es revisar cómo se movió el mes pasado el portafolio y si se desacomodó, si ya no tengo por ejemplo acciones 60 sino que tengo 55, pues sé que tengo que invertir aún más en acciones para volverlo a acomodar y que no de pronto esté pues distinto a como lo quiero tener, ¿no? Fíjate que está muy interesante y me da mucho gusto que nos hayas dado la oportunidad de invitarte al canal, que nos muestres todo esto, que es un panorama ahora sí que completamente diferente a las inversiones que yo tengo. Y esto le puede servir a la gente para que vean que no es que un modelo esté bien o sea el otro. Simplemente hay muchas maneras en las que puedes invertir, puedes tomar lo que consideres mejor de cada una y con base a eso formar tu propio portafolio de inversiones. Lo que dice Eduardo es un modelo que ya está probado. Entonces lo padre es, si no sabes cómo crear un portafolio, no quieres dedicarle el tiempo a hacerlo, sigue un modelo así que ya está probado, que funciona bien y probablemente te va a dar muy buenos resultados en el futuro. Eduardo, ¿qué quisiera decirle a la audiencia para finalizar este video? Pues nada más que no nada más vayan a copiar este portafolio o cualquier portafolio que se encuentren, sino que sí se den una idea de en qué se está invirtiendo y de qué necesidades llegan a tener. Por ejemplo, el modelo de Swensen, les mencionaba, es un modelo, pero es eso, es un modelo, no es algo que todos debemos de seguir al pie de la letra. Si, por ejemplo, el modelo dice que debemos de tener 20% de bienes raíces, pero nosotros ya tenemos una casa, quizás ya no necesitamos destinar aún más dinero a bienes raíces. O si tenemos un negocio, a pesar de que no esté público en la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, digamos que lo podríamos considerar como una especie de inversión en acciones en una empresa. Entonces, en ese caso, quizás ya no deberíamos de destinar 50% a acciones, sino destinar un poco menos. Tendríamos que adaptarlo a cada una de nuestras, pues de nuestras necesidades, de
cómo es que está acomodado nuestro dinero, a qué lugares se va nuestro dinero, para que nuestro portafolio realmente funcione para cada uno de nosotros sin tener que tener un modelo global, sino que sea más individual. Excelente. Y de nuevo te agradezco mucho por aceptar la invitación de estar en este Un placer, Omar, video para mi gracias. canal. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Eduardo, si te quiere buscar? Me pueden buscar en mi propio canal, en Eduardo Rosas, Finanzas Personales. También seguramente por allá abajo en la descripción, como siempre, dejaremos algunos enlaces. Y también para que no se les olvide, en mi canal vamos a estar evaluando tu portafolio también, para que vayan a visitar ahí en mi canal ese video también, ¿no? Por supuesto, ahí voy a dejar un enlace en la descripción, en los comentarios y una foto aquí del canal de Eduardo para que vayan y lo sigan. Muy buena información. Realmente he visto muchos videos de él. Están muy, muy padres. Eduardo, pues muchas gracias. Ahora sí que nos vamos a ver pronto en tu canal. Exactamente. Nos vemos. Y bueno, pues ahí tienes a Eduardo Rosas. Déjame abajo en los comentarios qué es lo que opinas de su portafolio. ¿Qué te gusta de él? ¿Qué cambiarías? Todo déjamelo abajo. No olvides seguir a Eduardo en todas sus redes sociales. Te las voy a dejar abajo en la descripción y en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video todos los lunes y viernes. También sígueme en Facebook, Instagram y TikTok como Mar Educación Financiera. No olvides de unirte a nuestro grupo privado de Facebook, que ya va a llegar a más de 7,500 inversionistas, para que escuches la voz de muchas otras personas y no solo la mía. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Tampoco olvides revisar mi blog, omareducacionfinanciera.com/blog, donde ya hay más de 100 artículos sobre finanzas personales e inversiones. Y por último, recuerda que en junio voy a publicar mi libro de Cero Inversionista. Toda la información la puedes encontrar en omareducacionfinanciera.com/libros. Ahí te puedes suscribir y yo te aviso cuando lo publique. Y recuerda la frase del canal: el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Por tu éxito financiero, hasta la próxima.